tremendo que hay, que hubo, ¿no es cierto?, con la muerte. Y ahí usted puede ver después de esto, la muerte de David, cuando muere David, las diferencias. Léeme Primera Crónica 29. Amén. ¿Quiénes estaban allí? ¿De qué manera murió David? Hay poder en Jesús. Aleluya. Amén. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, y con todo lo relativo a su reino y su poder, y en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Amén. Vamos a estar lindo en la muerte de Saúl, como fue, que ya lo sabe, y ahora a la muerte de Samuel, de David, ¿no? Allí, léelo otra vez, ahora repetir, porque es hermoso. Ahora en el 28, si quiere, dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Amén. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Amén. Con todo lo relativo a su reino y su poder en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Aleluya. ¿Sabe que ahí dice que murió lleno de días, no? De años. ¿Cuántos años tenía cuando murió David, te acuerdas? Yo más o menos, espero que no me equivoque. Creo que tenía 70 años. Creo. Yo por ahí porque no estoy bien seguro, pero más o menos. Pero murió en buena vejez. Amén. Conforme a la palabra del Señor. ¿No es cierto? Qué tremendo ese hombre. Amén. Lleno de días. Con gloria. Con honra. Bendito el Señor. Tuvo problemas. Que todos sabemos. Pero fue directo a la presencia de Dios. Amén. ¿Y quiénes estaban con él quiénes escribían? Las crónicas. Las crónicas. Samuel, Natán y Gad. Y él, vidente. Sí. Ahí había profeta y vidente. A eso me quiero referir un minutito. ¿No es cierto? Y anotaban en las crónicas de los reyes, o sea, en segunda crónica y las crónicas y los reyes están todos. Usted puede buscar ahí lo que quiera. A ver, aleluya, información sobre los reyes, las vidas, cómo murió, todo está en las crónicas o en el primer rey o segunda. Por eso son 2 libros de cada uno. Entonces, allí dice que estaba Natán. Dice que estaba Samuel, Sí. vidente, el profeta Natán y Gad, el vidente. Natán era profeta. Sí. ¿Y el otro? Gad era vidente. Ahora pregunto, ¿qué diferencia hay entre profeta y vidente? El profeta se guía por el Espíritu Santo. Sí, los dos son guiados por el Espíritu Santo. Tanto el profeta como el vidente está el Espíritu, ya son. Pero yo noto cuál es la acción de ellos. Uno, el profeta, habla de Dios y entrega, ¿no? Amén. Escucha la voz, siente la voz de Dios. Amén. En su corazón siente el profeta. Siente que Dios habló en su corazón. Amén. Su alma, ¿sentimos o no? El otro ve. El vidente veía. En vez de escuchar la voz, él estaba viendo. Amén.
Esa es la diferencia. Pero qué lindo, hermano, ¿eh? Aleluya, esos dones, esos talentos. Dios muestra cómo dar una visión, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder. Aleluya. Y eso estaban, amén. Y David lo tenía allí a esas. Aleluya, al vidente, aquel que ve. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios cuando habla, hermano, aleluya, es algo tremendo. En la teología, por decir aquello que le gusta leer o estudiar, meditar, lo que sea, ¿no?, sobre la teología. Dios tiene un principio para todas las cosas. Aun cuando se reveló a nosotros, cuando se revela al hombre, se revela de una forma. ¿Amén? Y ahí se cumple aquel tema, ¿no es cierto? Dios se revela, Él nos buscó a nosotros. Dios. Algunos grandes teólogos lo llaman, ¿no es cierto?, revelación, otros le dicen, hay varios nombres que le pueden dar. Lo importante es que Dios se reveló, se mostraba. ¿Amén? Y cuando Dios hablaba, ¿no es cierto? Dios habla, siempre hablando con su pueblo. La voz. Una de las grandes teologías más grandes que hay, la primera es la voz. Dios se revela, se reveló su voz al ser humano. Amén. Gloria al Señor. Y habló. Aleluya. Y le explicó a Moisés principalmente. Encontramos que Dios habló con él. Un día vamos a entrar en esos temas lindos también, cuando Dios se manifiesta. Hermano, y ahí, ¿no es cierto?, Dios le dijo, por así decir, Moisés, lo conoce. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo es el nombre de Dios? ¿Dios tiene nombre o no tiene un nombre? Como los hombres. Vos no hablé porque yo No voy a hablar. Estuvimos meditando en el que hablo eso ayer con el hermano. Listo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Aparte de Dios, Jehová, de los ejércitos, todo. Aparte de Dios tiene un nombre. A ver, ¿quién se acuerda? Estamos enseñanza, no es para avergonzarnos, sino para, gracias Señor, porque a veces leemos y pasamos por alto. Aleluya. A ver, Yo soy. no tengo una idea. Dios tiene un nombre. Amén. ¿Sabe cuál es? Yo soy. Yo soy. Aleluya. Gloria. Así le digo. ¿Cómo le dijo Moisés a Moisés? ¿Moisés? Pero Señor, dame el nombre, decime tu nombre, una manera para que yo vaya, dame tu nombre. Y decimos, yo soy. Amén. Yo soy. Jehová, Amén. el Señor, aquel que todo lo puede, el Gloria. supremo, el Dios eterno. Yo soy. Gloria. No hay otro Dios fuera de mí. Gloria. Aleluya. Y si me ayudas, aquel que dice, cuando dice, no sé, todos los nombres de Jehová, él está allí cuando era mi bandera es Nisi, ¿no? Y Jehová está allí. Entonces, cuando se dice Jehová está allí, se está refiriendo al yo soy. Jehová está allí, allí está. ¿Quién? Yo soy. Amén. Dios. Él es Dios. Anda mi nombre. ¿Le dice o no lo dice a Moisés? Amén. Para ir a sacar allá del desierto. Por eso Dios siempre habló y va a hablar. Gloria. Sigue hablando. Gloria. Aleluya. Y como muchos hermanos decimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las religiones bautistas, de todas esas evangélicos, pentecostales que hay somos muchos, unos cuantos. O sea, un día vamos a aprender eso también, porque esas cosas que hay que saber. Entonces, por ejemplo, principalmente los más
de los primeros evangélicos de allá del 500 delante, cuando fue la renovación, dice que los profetas, ahora la iglesia, no hay profeta en la iglesia. Tomándose del texto, amén, los profetas profetizaron hasta Juan, y con eso se quedan ellos, con eso entonces no hay más profetas. Yo creo que son los bautistas, una parte de ellos dice que la profecía. Y yo pregunto, ¿hay profeta o no hay profeta? El pentecostal, por decir. A ver, ¿por qué? Porque lo puso Dios mismo. A ver, ahí en 1 Corintios. Y puso Dios profetas. Amén. Veo que se confunden mucho con los textos, ¿sabes? Que aquel texto hasta Juan era el modo que ellos venían y se arrepentían ante Dios. Amén. Los israelitas, vio que venían, se bautizaban, venían, amén, y estaban acostumbrados, venían ahí, mataban y rociaban la sangre y salían a puerta y hacían otra vez lo mismo. Entonces, de ahora en más, Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de nosotros. Amén. Y el hacha no está puesta a la vez, así que no se van a arrepentir como hacían antes. Ahora tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Que eso es lo principal para nuestra vida. Nuestro arrepentimiento, porque podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero pedimos perdón y misericordia y alcanzamos misericordia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Así que hermanos, obreros, cielos, amen la palabra. Sin temor. Pero con educación, con formalidad y como tiene que ser como hablar. No con ira, pero uno quiere hablar doctrina y la cara más fea que ponen cuando hablamos doctrina. Y no es así. A ver, tenemos que hablar con amor. Y siempre ya teniendo el final, que es la restauración. La restauración. Nos equivocamos, erramos, faltamos. Perdón, Señor, me equivoqué. Salió la venda de mis ojos, cayeron las escamas. Ahora estoy arrepentido. Bueno, amigo, entrar otra vez a tu comunidad. Eso es lo que tiene que el obrero que ama la obra y ama las ovejas verdaderamente. Tenemos que mirar eso, hermanos, no solamente el castigo. Amén. Miren que ya estaba en el Señor cuando dijo: yo soy la verdadera, yo soy la verdadera. ¿Por qué lo dijo él? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdadera. Porque había otra que no era verdadera. Y era quien era la otra vez, que la encontraba ahí, ¿no es cierto?, en Isaías 6, 5. Yo planté y me dieron uva. Mi pueblo me dio uva dulce, no. ¿Amén? Entonces el Señor replica, ¿sabes? Yo soy la verdadera. La verdadera vida. Aleluya. Y recorrer sus pámpanos. Bendito el Señor, nos llenamos de gozo, de alegría. Hay alimento y gozo, hermano, en la vida del obrero, del creyente, del hermano que sirve al Señor. Gloria. Aleluya. Somos todos amigos. Por ahí otros lo toman en diferentes formas. Amén. Querer mantener su amistad está en falta con el Señor. Y es un problema. Podemos tener otra amistad, pero no con aquel. Es así, hermano. Tan sencillo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que, amén, damos gracias por esto. Quería llegar a un puntito acá. Gloria al Señor.
tocante, le expliqué, ¿no es cierto?, a ver, sobre la vid. ¿La vid? ¿Había otra vid? Yo soy la vid. Léeme ahí en Oseas 10:11 sobre eso, que dice Oseas 10:11. Osea 10:11. 10:11. 10:1, perdón. 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Ahí estamos hablando de la que hemos hablado, ¿se acuerdan de la degeneración? ¿Se acuerdan que le expliqué lo que es degeneración? Amén, aleluya. Y desgeneración. Desgenerado es una cosa y degeneración es otra. O sea, Israel degeneró, o sea, transformó, rompió, deshizo, ¿no es cierto?, por así decir. Amén, aleluya. Degeneró el culto a Jehová, el verdadero culto al Señor. Entonces, todo Israel, gloria a Dios, entró, amén, en ese texto. Vinieron la muerte de Saúl, la muerte de Salomón, que también lo podemos ver, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Hubo la rebelión, que hemos dicho, la rebelión de Dios, ¿no es cierto? La división del reino, los becerros de oro, ¿amén? ¿Se acuerdan? ¿Amén? Degenerando, amén, la verdadera relación a Dios, que todo Israel, cuando se dividió el reino, Jeroboam hizo becerros y que vayan a adorarle ahí, y Israel, la mayoría empezó por comodidad, porque pedía bien piadoso que de todo lado venían a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el verdadero culto a Jehová. Ese es el tema de que cuando el hombre se equivoca, gloria a Dios, y podemos realmente notar y ver al Señor, ¿no es cierto?, los becerros de oro, la sustitución del verdadero culto, quedando solamente, amén, la voz profética de Elías y Eliseo. Con eso, hoy estaremos llegando a ese punto, amén, de cuando Israel, aleluya, ha desaparecido. Entonces ahí aparece el texto de 3:24 del libro de los Hechos, en tiempos de Elías. Léelo otra vez. Hechos 3, ¿no es cierto? 3:24. Ahí comienza en el tiempo de Samuel. Vosotros sois los hijos de los profetas, dice. O sea, por revelación, el escritor ahí, ¿quién es el escritor que recibe esta revelación? Dice, y todos los profetas. Pero ¿quién es el que está hablando ahí? Pedro, Pablo. Pablo, sí. Pedro, cuando habló Pedro, capítulo 3, sí. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Esos días, ¿amén? Esos días. Entonces, qué tremendo, hablaba esos días que estaba, y seguía un poquito. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo. Los llevó, entonces ahí vemos que Israel llegó al colmo, del colmo, por así decir, espiritualmente,
en el libro de Primeras Reyes, capítulo 17, 18 y 19, podemos encontrar que vamos a ver allí, hermano, cuando aparece Samuel, aparece Elías. Israel estaba completamente derrotado espiritualmente. No había nada. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hace Elías para cumplir el mandato de Dios? Aparece, no se sabe quién, ¿se acuerdan que no sabe su padre, solamente del lugar que es? Según los historiadores, creo que inclusive hasta qué punto llegó Dios, que él no era, por así decir, judío de raza pura, sino que era árabe. Elías. Y Dios, para avergonzar a su pueblo, por así decir, levantó a un árabe. Amén. Y aparece Samuel. Amén. En esos días. Y ahí dice: vosotros sois los hijos de los profetas. ¿No? ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Eran en el tiempo de Elías y Eliseo. Ahora, preguntándonos, ¿quién fue el creador de los hijos de los profetas? Un poquito. Tenemos una porque no dudará. ¿Elías o Eliseo? Yo pienso que Elías. En el final, ¿amén? En el tiempo que Eliseo le sirvió a Dios, ahí comenzó Elías, porque Elías fue mandado por Dios a restaurar ¿qué? El altar de Israel. Dios miró y vio a todo su Israel, su altar, que decir, su culto al Señor estaba derrumbado, estaba destruido. El altar de adoración a Dios en Israel no existía casi. Dice la Biblia, ¿no sé? Amén, que después vamos a tratar bien a profundo. Y sobre eso quería dejarles, si me alcanza el tiempo, me está yendo, ¿no? Quiero dejarles que con Elías el Señor retornó, o sea, retomó nuevamente, por así decir, el proceso de revelación a su pueblo. Hacía rato que no había revelación de Dios. Entonces con Elías y Eliseo, Dios comenzó, renovó la revelación para su pueblo. Amén, y trajo revelación. Amén. Y como dije ahí, que quizás él empezó, ¿sabe cuando estuvo, por ejemplo, Eliseo sirviendo a Elías? No fueron una semana, un mes, fueron más de 10 años. Y en ese lapso empezaron a aparecer los profetas, los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran aquellos que andaban separados, que querían ver las cosas de otra manera, que andaban por allí orando, se separaban? Amén. Entonces uno de ellos los empezó, amén, como Eliseo vio. Eliseo después nos sacaba bien. Él estaba con eso cuando se perdió el hacha, ya es porque, pero ya estaban ellos ordenados, enseñados a saber lo que es la profecía y la revelación de Dios. Ese era el interés, que Dios quería revelarse, aleluya, a su pueblo, aleluya, y estaba preparando la grande revelación que iba a ser la venida de su Hijo. Amén, aleluya. Entonces Dios comenzó, ¿no es cierto? Amén, vamos, si Dios quiere, a terminar este punto. Dios retoma, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Las revelaciones con su pueblo. Y Dios tiene algunas formas, tiene un orden de esa revelación, de esas profecías, de esas revelaciones cuando nos habla. Por ejemplo, Dios nos habla
a los profetas, a sus siervos, les habla en forma directa. Amén. Damos un ejemplo. Primero, hay varias. Dios se revela y habla en forma, en algunas veces, en forma directa. Primera Reyes 19, 16. Tenerlo ahí en 19 que tenemos 3 o 4 textos. 19, 16 de Primera Reyes. Dice a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primero dice, léelo otra vez para entender. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás. Es una condición directa. Directo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Dice Jehú. Dice a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. No, ahí cuando dice, no, vamos a ver, dice a Jehú y al rey. Y a rey de Israel. sobre Israel. Amén. Esas dos fueron directas. Revelación directa que Dios le da. Dejemos Elías porque hay una I ahí. Sí. Y Elías. Cuando dice, ¿no es cierto?, revelación, ¿no es cierto?, directa, 19 dice, la otra número, por así decir, la segunda forma que Dios se revela, ¿no es cierto?, es condicionada. Amén. Aleluya. Ahora leeme 19. Dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de buey. 19. Lee 18 para que... A ver. Y yo haré que queden en Israel 7,000, Sí. cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuya boca no le besaron. Amén. ¿Y el 19? Dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Amén. Esa es la condicionada. Cuando le dice entregar un mensaje al rey de Israel y al general a Joab, ¿no? No, ¿cómo es? A Jehú, cuando le dice, esas son directas. Para el rey, para Jehú fueron directas y para Eliseo fue condicionada. Para Eliseo fue condicionada que le dice, y a Eliseo, que tenía otra forma. Amén. ¿Y cuál cumplió Elías la profecía? ¿Cumplió las 3? No. Cumplió la de Eliseo, la condicionada. Un dato que le dejo. Otras veces nos habla específicamente. 19, 15 y 16. 19, 15 y 16. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y hallarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A ver, esa es una forma específica. A ver, que Dios ya ahora voy a una muy importante que es la progresiva. Dios nos habla de una manera progresiva, como le habló a Samuel, 1 Samuel, allí del 1 al 12. 1 de Samuel, capítulo 1, al versículo, ¿no es cierto?, 12, habla la forma progresiva. Era una manera que Dios le habló a Samuel. Primera Samuel 16. Primera Samuel 16. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ve
te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Entonces, esa es una profecía condicionada. O sea, lo condicionó. ¿Cuál es la forma de que lo condicionó? Es que no le dio el nombre allí a quien tenía que ir. Te voy a mandar a la casa de Elí, ¿no? De Isaí, quiero decir. De padre de David, ¿no? Y allá te voy a decir. No le dijo andaba y ungía a David. Es condicionada. ¿Por qué? Las profecías, revelaciones condicionadas para nosotros, hermanos, es especial para la iglesia, para los cielos, para los obreros, para todos nosotros, porque tiene, yo lo puse a mi entender, por supuesto, ¿no es cierto? Amén. Ella exige que haya obediencia. En primer lugar, cuando Dios revela, Dios muestra, exige obediencia. Anda, Samuel, anda, ungile. ¿A qué enseña? Anda, ungile. Cuando llegues allá, te voy a decir a quién. Que él conoce el nombre. Y aún así, ¿qué pasaba Isaí? Sentado mirando a todos los hermanos. Exige, ¿no es cierto?, obediencia. No solamente obediencia, sino entendimiento, sabiduría, aleluya, y en especial manera paciencia. Paciencia. A todos nosotros, los obreros, los hermanos, a la iglesia, al Señor, amén, aleluya, nos exige obediencia, que entendamos, pero lo que tenemos que tener es la paciencia, esperar en Él, amén. Ahora, para tratar este punto y leemos, quiero que me leas Santiago, hablando de la paciencia que hablaste el otro día. A ver, le vamos a repetir, yo estuve charlando un poquito con el hermano. Amén. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Sí. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Amén. Hasta ahí. Tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa. Acá quiero llegar. Desde ya que las pruebas producen, ¿no es cierto? ¿Qué producen? Paciencia. Y la paciencia en nosotros, ¿qué dice? Que tiene que tener ¿qué? Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es la obra de la paciencia completa? No es rápido. La paciencia nuestra tiene que tener una obra. La obra sí que habla de acción, ¿no es cierto? De acción, amén, de hacer. Hay algo que realmente no saben, de muchos no podemos entender. A veces la paciencia tenemos que llevarla, ¿no es cierto?, al límite, hermanos. Allá, ¿no es cierto?, tiene que tener su obra, tiene que haber trabajado en mí, trabajado en nosotros, ¿no es cierto?, para que yo tenga verdadera paciencia con el pueblo, con mis hermanos, con la iglesia, con mis deberes, con todo. Si no tengo paciencia, hermano, aleluya, ¿quién es la que se entera primero en la iglesia cuando nos falta la paciencia? El pueblo, ¿o no? La iglesia, amén, está ahí como los niños, pero ella ya sabe si tiene o no, el obrero, el siervo, si tiene paciencia o no tiene paciencia. Amén. ¿Saben por qué? La obra tiene que completarse, esa obra. Allí hay un trabajo que tiene que ser realizado, y tiene que ser realizado no por el Señor, por nosotros. Por nosotros, ¿eh? Tiene que haber obra
Y esa obra tiene que ser completa, tiene que ser terminada, tiene que sentirse y saber que realmente tenemos paciencia. ¿Por qué digo yo esto? Escuche bien lo que dice ahí Santiago mismo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, terminada, ¿no? A ver, estaba hablando del Antiguo Testamento, tocando al ejemplo que el animalito que tenía que ser, tenía que estar completa, que no falte una pierna, que no falte el dedo, que no falte la oreja. A ver, el animalito tenía que estar entero. Y además tenía que estar sano. A eso se está refiriendo. Entonces, la paciencia está más cerca, más al alcance de nosotros. Yo lo noté para mí, mire, aleluya. La paciencia está más al alcance de nosotros que nosotros alcancemos la sabiduría. Primero tiene que estar la paciencia. Está más cerca. Lo podemos. ¿Por qué? Porque la paciencia se practica. La practicamos nosotros. Y la sabiduría tenemos que pedir a Dios. Y aquel que no tenemos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Señor, necesito sabiduría de lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría de lo alto? Es perfecta, pura. Así que, hermano, el tema, por así decir, en esta noche, gloria al nombre del Señor, aleluya, está en que tenemos que tener paciencia. Cuando vamos de ahí vamos a entender al Señor. Cuando le dice, andad al lado. Sí, Señor. Acá está el Señor, yo estoy acá. Ah, sí, ven a fulano. Andá a orar por aquello. Andá a hablar allá que necesita pedir perdón. Lo que sea. Así trabaja Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hoy llegó la hora. Aquí ya pues seguimos, hermano. Recién se está entrando, aleluya, en el plan, aleluya, de la restauración. Y vamos a llegar al punto que hasta cuando Elías comienza y levanta la primer piedra, vamos a saber de qué forma tomaba las piedras para restaurar en los altares, que no era que un tono de piedra sino más. Y vamos a ver hasta el color de cada tribu, el significado de cada una de ellas, que era el Urim y Tumim, que tiene que ver, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual. Por eso vamos a cobrar ánimo en esta noche y darle gloria al Señor. Gloria a ti, Señor, aleluya. Aleluya. Alabado el nombre del Señor, hermano. Vamos a estar de pie. Amén. En esta noche. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. ¿Cuántos están contentos por escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Yo sé que Dios nos va a capacitar y que nos va a ir haciendo cada día más perfecto para entender cuál es la verdadera voluntad del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No fue fácil para Elías, hermano. No fue fácil. Aleluya. Todo era en contra. Pero allí el Señor le dio la capacidad, la visión para llevar aquel mensaje, aleluya, para que su pueblo se arrepienta y que se vuelva a la verdadera adoración, como decía el pastor. Ellos habían perdido, hermano, aleluya. Israel estaba enseñado cómo debían de adorar al Señor, pero ellos ahora habían perdido la verdadera adoración. Entonces allí Elías le tuvo que hacer recordar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a su pueblo, hermano. Vamos a estar orando en esta noche. Si hay alguien que quiere pasar, pase. Vamos a estar clamando al Señor. Y si no, así como estamos, hermano, vamos a orar al Señor. Y una de las cosas que el pastor decía, la paciencia. Aleluya, ¿cuántos somos faltos de paciencia? ¿Cuántos somos faltos de paciencia? Aleluya, gloria al nombre del Señor.
Aleluya, escuchaba estos días alguien decir que aquel Salmo 40 que tantas veces lo pronunciamos, aleluya, alguien dijo que aquel que hablaba de aquel Salmo hablaba del mismo Señor Jesús, cuando Él tuvo que padecer y pasar con paciencia, sufrir el escarnio, sufrir el desprecio. Aleluya, dice que todos los que pasaban allí le escupían y le abofeteaban, le arrancaban barba de su rostro, pero allí Él enmudeció. Y el plan de Él era la salvación suya y la mía. Aleluya, que el pueblo pueda llegar a la verdadera salvación. En esta noche, hermano, yo soy el primero en pedir al Señor paciencia. Aleluya, que podamos ser pacientes en todo. Cuanto más difícil se pone la cruz, cuanto más pesada se hace, allí el Señor nos dote de paciencia. Aleluya, que Él nos pueda dar la paciencia, hermano, para que podamos llegar a esa obra completa, como decía la palabra del Señor. Si no hay nadie, hermano, así como estamos, oramos y ya nos despedimos en esta noche. Señor, en esta